Pues pasaremos a la prédica con el pastor Javier Herrera, que voy a pedir que venga. Está aquí en Barcelona con 3 misioneros. Él es de Mercy Hill Church, right? Y bueno, está con su esposa aquí. Y ahora nos va a compartir la palabra. Así que bienvenido y un gozo tenerte aquí. Que el Señor te bendiga. Gracias. 1, 2, ¿se oye bien? Sí, eso. Saludos y bienvenidos todos. Gracias por la bendición de estar aquí en su iglesia. Gracias por la bendición de conocerles y poder conocer a España. Para mí es mi primera ocasión aquí en España. Y digo primera porque sé que será, es la oportunidad de muchas, la primera oportunidad de muchas oportunidades para glorificar el nombre del Señor. Gracias al pastor Juan Diego y Mónica, también su esposa. Qué bueno que nos reciben también. Y estoy muy agradecido por todo lo que Dios está haciendo en medio de ustedes. Canciones, tiempo tremendo. Yo agradezco a Dios esta gran bendición que el Señor nos está dando. También a los de las redes sociales, saludos a todos. La bendición que Dios nos está dando de poder conocer a, digo yo como soy cubano, a nuestra madre patria, España. Porque si hoy en Cuba hay tantas cosas también y mucha historia muy linda, se lo debemos a este gran país también. Y agradecemos a Dios esa oportunidad de poder mencionar esto. Quiero hacer público que mi esposa cumpleaños, estoy contentísimo, ¿verdad? Siempre que hay cumpleaños hay mucha alegría. Ella está acumulando juventud, nada de muchos años, sino acumula juventud, ¿verdad? Igual que todas las mujeres no cumplen años, sino que acumulan juventud. Y nosotros los hombres acumulamos energía. Ok. Gloria a Dios. Qué bueno. Realmente me da mucho gozo ver cada una de sus familias, sus rostros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, tremendo grupo de niños. Pastor y Mónica están haciendo un trabajo maravilloso. Le doy gracias a Dios por la bendición de ver. Una cosa es escuchar lo que Dios está haciendo, otra cosa es ver lo que Dios está haciendo. Y Dios está obrando en sus vidas poderosamente. Me han dicho que aquí también hay de otras naciones, hispanas, ¿verdad? Hondureños. ¿Cuántos hondureños hay aquí? Eso, qué bueno. Y de otras naciones, y Brasil, y tremendo eso. Qué bueno, qué bueno. Venezuela, México, es Uruguay, dominicano, compadre, Rumanía, eso, qué bueno. Ecuador, wow, Bolivia, wow. Me siento en casa porque allá en la iglesia tenemos también como Barcelona. Eso. Allá tenemos varias naciones, 14 naciones tenemos en la iglesia y Dios nos permitió, nos está permitiendo conocer. Porque quiero decirte, Dios es tan grande que hizo una variedad no solo nos hizo diferentes, y eso es algo que quiero resaltar, Dios te hizo diferente y muy especial. Cuando veas a otra persona que sea diferente, tú dices, ay, yo quisiera tener eso o quisiera ser como. No. Dios te hizo perfecto o perfecta y Dios te hizo como Él quería que tú fueras. Así que siempre tienes que alegrarte y decir, gracias Señor, porque soy una creación especial tuya. ¿Dice amén a eso? Entonces, bueno, cubano, casado con la mejor muchacha aquí del planeta Tierra. Tenemos 3 hijos, que no le podemos decir tenemos 3 niños, porque ya son así, grandotes. Tienen 23 años, un par de mellizos, Javier y Gabriel, y una muchacha tiene 20 años, ya se llama Claudia Esther. Y el Señor nos permitió, por su gracia, estar en Cuba por toda la vida, pero pastoreando más de 20 años y plantando iglesias y discipulando, que es nuestra pasión y de lo que quiero hablarle hoy también. Y también conocer a Brasil y viajar muchas veces a Brasil y después conocer a México
y poder plantar una iglesia en México también. Y por la gracia del Señor, si todo lo que pueda decir aquí es porque Él lo ha hecho en mi vida y me ha permitido ir viendo cosas que el Señor ha estado haciendo en mi vida, con mi familia y en las iglesias donde hemos estado sirviéndole. Y cuando fuimos a los Estados Unidos, le dije, Señor, queremos servirte y queremos honrarte donde tú quieras. Pues Dios nos llevó a Carolina del Norte, donde no conocíamos a nadie. Y allí comenzamos una iglesia, mi esposa y yo. Así que yo dije, donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor. Y empezamos allí yo y mis hijos a congregarnos en la casa y comenzar. Y bueno, la historia larga, corta, hoy para gloria del Señor, más de ya 7 años. Tenemos una iglesia, Mercy Hill en español, porque forma parte también ahora de una iglesia americana. Pero Mercy Hill en español tiene ya 7 años y más de 150 personas de 14 naciones. Y Dios está haciendo cosas lindas, ¿verdad? Para ver nosotros su gloria, ver cómo Él está obrando en medio nuestro. Porque me gusta mucho el texto de Apocalipsis capítulo 7, verso 9, que dice que estaremos delante del trono de todas las naciones. Así que, pastor, ustedes estamos ensayando ver el coro celestial de todas naciones, de toda lengua, decir el Cordero que fue inmolado. Él es digno de recibir la gloria, ¿qué? La honra y la alabanza. Voy a dar un aplauso al Señor por eso. Y siempre que yo digo aplauso, me viene a mi mente cuando aplaudimos a los futbolistas o a los cantantes, o anoche había mucha música en la calle, ¿verdad? Y mucha alegría. Y yo sé que hay cosas que hacen en algunas de esas fiestas que no es correcto, pero la alegría, Dios puso la alegría en nuestras vidas para expresarla, para la gloria de su nombre. ¿Dice amén? Amén. Eso. Pues en la reflexión, que quisiera hablar muchas cosas, pero la reflexión de hoy, yo quiero basarla en el proceso de discipulado de Pablo. ¿Recuerdan Pablo, verdad? Escribió tantas cartas, tremendo hombre, plantó iglesias en el Asia Menor, hizo tantas cosas, pero ¿quién es este hombre? ¿Cómo pasó el discipulado para él? ¿Cómo lo ayudaron al principio? Y de algún modo, brevemente quiero recordarles esto. Quiero que vayan a Hechos capítulo 9, verso del 1 al 6. Esta es la escena más conocida de Pablo, aunque yo sé que todos también conocen a Pablo y todo lo que ha hecho, y muchas de las cosas que voy a hablarle no hay nada nuevo, pero quiero recordarle el proceso de Pablo para que tal vez sirva de ejemplo para nosotros. Hechos capítulo 9, verso del 1 al 6 dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas en la sinagoga para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres que de este camino les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó, ¿qué cosa? Un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá todo lo que debes hacer. Oramos una oración pequeña pidiéndole a Dios que nos guíe. Padre, tu palabra ha sido leída. Aquí está tu pueblo, discípulos tuyos. Te amamos. Queremos que tú, Señor, ministres a nuestras vidas, y tú, Señor, unjas mi vida, Señor, para hablar, pero también para que nuestra iglesia, la iglesia en este lugar, pueda, Señor, escuchar tu voz y podamos hacer tu voluntad sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dicen amén fuerte. Amén. Eso. Cuando Pablo tuvo el encuentro, ¿recuerdan esa escena, verdad? Tuvo una experiencia no solo espiritual, sino que fue afectado físicamente. ¿Qué le pasó a Pablo?
¿Cuántos días? 3 días. Y quiero recordar eso porque fue tan interesante lo que sucedió en ese tercer día. Ahora lo vamos a tocar. Pero Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Recuerde, proceso discipulado de Pablo. Cómo Pablo fue de Saulo a Pablo. De perseguidor, estas son las 2 palabras que más me gusta, que quisiera que se quedaran. De perseguidor a predicador. ¿Verdad? De un hombre que estaba opuesto a la iglesia y a los discípulos a ser un facilitador de la iglesia, un hombre que sirvió al Señor y Dios lo usó mucho. Así que lo primero que quiero dejarle en esta reflexión es que cada persona necesita tener un encuentro con Jesucristo. Y yo sé que es obvio y estoy convencido que todos los que estamos aquí tenemos un encuentro con el Señor. ¿Dice amén a eso? Y si hay alguno que todavía no tiene un encuentro con el Señor, que no está a cuentas con Dios, que no ha abierto su corazón, no salgas de este lugar sin decirle al pastor o a alguien, o si quieres que oremos por ti. Hoy es el día de salvación, quiero abrir mi corazón a Cristo. Debe ser tu decisión. Mira la palabra que Pablo le dijo aquí, o Saulo le dijo a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez la pregunta para si hay alguno que no se ha entregado a Cristo aquí, tú le dices al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí hay muchas personas que te pueden orientar para que sepas lo que tienes que hacer. Así que toda persona necesita un encuentro con Jesucristo, un encuentro con el Señor, porque es lo que puede cambiar la mente, el corazón, la vida. Hay personas que quieren cambios sociales y está bien, pero no es la solución. Hay personas que quieren cambiarse de casa, está bien, pero no es la solución. Personas que se cambian de pareja, está bien, pero no es la solución. Tenemos que cambiar con Cristo Jesús. Cristo es el único que puede cambiar. Bueno, 3 días después que Pablo fue afectado físicamente y estuvo allí, y todos los que estaban con él estaban como que, ¿qué le pasó al hombre? Eso fue un impacto para el grupo aquel, que aunque no se habla mucho, sé que muchos de ellos tal vez fueron tocados por el mismo Señor también, por ver lo que este hombre, el encuentro de este hombre con Jesús. ¿Creen también eso ustedes? Ahora, algo interesante que quisiera dejar en sus mentes es que la experiencia que tú tengas con Cristo va a afectar a las personas que te rodean. Si tu experiencia con Cristo es así, va a ser con los demás. Entonces, tu experiencia tiene que ser renovadora. Este hombre estuvo 3 días ciego y me gusta mucho que en este mismo capítulo Ananías, este discípulo, que no era un pastor, que no era un apóstol, que no era un diácono, Ananías, uno de la iglesia, fue enviado por el Señor. No sé, los que conocen esa porción, pueden seguir leyendo en el mismo libro, en el mismo capítulo de Hechos 9:13, dice: entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén, y ha tenido autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, di conmigo, ve, ve. ¿Lo decimos todos? Eso. A veces decimos ven, pero no es ve. El Señor dice ¿qué? Ve, ir. Entonces, instrumento me he escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías entró a la casa, este versículo me encanta, poniéndose sobre él las manos, puso sobre él las manos y le dijo, ¿qué le dijo? 3 días después este asesino, este hombre le está diciendo, mi hermano. Y esto es interesante. Toda persona que se entrega a Cristo ya viene a formar parte de la gran familia del Señor. Efesios capítulo 2, verso 19 dice, ya no son extraños, no son advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A veces decimos, no, tengo que ver si es o no es. Tengo que ver si da testimonio. Bueno, este hombre que era asesino 3 días después, viene un hermano y le dice, ¿cómo? Hermano Saulo, en el proceso de crecimiento para ayudar a otra persona. Y quiero que veas esta reflexión como
Puede que sea para ti, que necesitas estar en el proceso, o puede que estés necesitando otra persona que lo estés ayudando en su crecimiento espiritual. Quiero que lo tomes desde las dos partes, en virtud de que puedas ayudar a otra persona, o si no estás en el proceso, que tú entres en el proceso como Pablo. Así que tal vez tú eres un Ananías y le estás diciendo, ¿cómo? Hermano, vengo a ayudarte. Ananías le dijo a Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció por el camino cuando venías, me ha enviado. Cuando hacemos discipulado o ayudamos a otros, no lo hacemos para sentirnos bien nosotros, para cumplir con lo que dice alguien. No. Estamos haciéndolo porque el Señor nos envió. Amén. Para que recibas la vista, beneficio físico, pero también para que seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque ninguna persona, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Cuba, ni en ninguna de nuestras naciones puede recibir bendición de Dios si el Espíritu de Dios no está en él. Por eso viene el Espíritu a morar en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, verso 18, ¿qué pasó? Al momento cayeron de sus ojos las escamas, como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué pasó con él? Fue bautizado. Y sé que el proceso de bautizar en algunos lugares, y no pretendo hacer ninguna apologética aquí, pero en algunos lugares se demora mucho porque tenemos que ver. O en otros se lo hace muy rápido sin tener en cuenta confirmar la fe. Pero ver lo que sucedió con este hombre que era un asesino, perseguidor de la iglesia, 3 días después, ¿fue qué? Bautizado. Pero lo que marcó el bautizo es que, 1, Jesús orientó a Ananías. 2, sí tuvo un encuentro con el Señor. Así que en el proceso de Pablo de tener el encuentro con el Señor, 3 días después fue ¿qué? Bautizado. Si tú has entregado tu vida a Cristo y aún no te has bautizado, debes dar testimonio de eso, de que te entregaste al Señor, de que ahora está pasando algo en tu vida. Amén. Ahora cuando Saulo fue bautizado, él de nuevo, de perseguidor salió a predicador y comenzó a estar predicando el evangelio. Y él contó del encuentro con el Señor. Cuando una persona se encuentra con el Señor y da testimonio de lo que sucedió dentro, empieza a hablar de eso. Y yo sé que todos ustedes lo hacen de algún modo, ¿verdad? Pero es importante no descuidar eso, porque hay muchas personas aquí, en esta hermosa ciudad, en esta hermosa playa. Estuvimos caminando ayer por la playa allí conociendo. Qué interesante que hay mucha gente que necesita escuchar del evangelio. Pastor, no sé, yo no soy como que estoy por ahí dando profecías ni nada, pero este lugar se le va a quedar chiquito a ustedes. Muy pronto van a tener que buscar un lugar más grande. Porque si cada uno de ustedes sale a contar a alguien lo que el Señor está haciendo, ¿se imaginan que cada uno traiga uno nada más? Hay que comprar más sillas, hay que comprar más espacio, no sé, comprar allá al lado, rentar un estadio, no sé. Pero sé que Dios va a usarle, ¿verdad? Así que Pablo empezó a dar testimonio. Verso 29 dice que, verso 27, disculpa, dice que Bernabé, este hombre es importante. Bernabé fue a buscar a Pablo y lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y cuál había, de todo lo que le había hablado, cómo en Damasco habían hablado valerosamente en el nombre del Señor. Pablo iba hacia Damasco, ¿recuerda? A tomar preso a los discípulos y llegó a Damasco para predicar el evangelio. ¿Qué cambio de viaje? ¿Qué cambio de proyecto? El cambio lo hizo el Señor. Y cuando Bernabé, di conmigo Bernabé, aquí hay muchos Bernabé también. Cuando Bernabé llamó a Pablo y lo trajo a los apóstoles, estaba diciéndole, este hombre ha tenido un encuentro con el Señor y Dios lo vas a usar. Y mira todo lo que ya está haciendo. No es lo que iba a hacer, no. Ya él comenzó a predicar, él comenzó a testificar lo que le había pasado. Esto es muy importante. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, habla del Señor. Y ahora algo que puede parecer fuerte, pero no quiero que nadie se ofenda. Hay personas que no hablan del Señor. ¿Por qué? Porque nunca han tenido un encuentro con el Señor.
Entonces, cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, empieza a hablar del Señor. Es como ¿cuántos se han enamorado aquí? Levanten la mano los que se han enamorado alguna vez. Cuando conociste a la muchacha, dijiste, oye, me encontré una muchacha, qué linda es la... ¿Sí o no? Y la muchacha igual, cuando se encontraron al muchacho, y yo sé que hay muchos jóvenes aquí, ¿verdad? Y otros que ya han acumulado mucha juventud también, aunque hace muchos años de su experiencia, cuando encontró al muchacho, ¿qué hizo? Habló del muchacho. Cuando te encuentras con Cristo, ¿habla de quién? De Cristo. ¿Sí o no? Si digo algo mal, me paran, ¿ok? ¿Es real? Pablo tuvo un encuentro con quién. ¿Y fue a hablar de quién? En el proceso de tu crecimiento espiritual necesitas ir caminando y hablando del Señor. ¿Un día al año? Todos los días. Cuando tengas la oportunidad de hablar con alguien, y esta palabra es importante, ser intencional. Nosotros justificamos nuestra existencia en este mundo no por las cosas que comemos o que tenemos o donde vivimos o de qué nación somos, sino porque proclamamos al Señor. Estamos aquí para proclamar la salvación, ¿verdad? Y cuando sea predicado este evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el Señor. Mateo 24, 14. Entonces es muy importante hablar a otros del Señor. En tu proceso de crecimiento espiritual, como discípulo, tienes que hablarle a otras personas del Señor. Y eso va a ser bueno. Pablo empezó a hablar, los discípulos, todos los apóstoles dijeron, wow, este hombre también Dios lo va a usar, y ahí fue. Y Bernabé, di conmigo Bernabé, empezó a preparar a un nuevo líder. Ya no era un nuevo creyente, ya no era uno que se había bautizado, no solo fue a predicar y a compartir su encuentro, ahora Bernabé está viendo aquí un líder. Y esto es importantísimo. Di conmigo proceso. Cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso. Yo estoy en ese proceso, estoy aprendiendo. Hace 30 años me entregué al Señor. En Cuba yo no conocía ni lo que era una Biblia, nunca había ido a una iglesia. Mis padres muy buenos nos formaron, cuidaron, educaron y todo, pero nada de Dios, y no lo hicieron por mal, pero solamente por el desconocimiento. Y en Cuba realmente por mucho tiempo nada de Dios, todo era opuesto al evangelio. Y gracias a Dios hubo una apertura muy grande, muy buena en los años finales del 80, principios de los 90, y ahí gran generación de jóvenes vinimos al Señor y comenzamos a caminar con el Señor. Así que el Señor ha sido maravilloso. Y en ese proceso Dios nos ha permitido ir en un proceso para crecer espiritualmente. Así que Bernabé vio un líder, y ustedes tienen muchos Bernabé para preparar a otros líderes para que puedan vivir el proceso y puedan seguir creciendo. Así que yo le llamo el discipulado de liderazgo. Es cuando ves el potencial de alguien, a veces es un joven, pero el liderazgo no tiene edades porque Dios puede usar a todos. Hoy tomaron las ofrendas niños, ¿verdad? Están preparándose también. No es la iglesia del futuro, los niños son la iglesia del hoy. Están aquí ya. Y qué interesante. Y sé que el pastor y todo el liderazgo tiene un trabajo formidable con el tema de evangelismo y alcanzar a otros. Y eso, wow, es lindo. Y Dios permita, voy a seguirles en las redes sociales para seguir aprendiendo con ustedes también, porque sé que Dios va a hacer grandes cosas entre nosotros. La iglesia estaba creciendo. Hechos capítulo 11, verso 25 dice, después Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Ya Bernabé conocía a Saulo. Y fíjense cómo Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, está escribiendo todavía en el capítulo 11 el nombre de Saulo. Aún no escribe Pablo. Dice Saulo. Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Porque tu cambio y mi cambio es un proceso. Nadie cambia así de la noche a la mañana, aunque Dios puede hacer milagros, ¿verdad? En actitudes, en formas, en vicios, en cosas. Dios puede hacer milagros y yo lo creo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Hay personas que pueden dejar cosas así en 24 horas. Hay personas transformadas así. Pero generalmente es un proceso. Dile que está a tu lado, estamos en el proceso. Entonces Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Recuerden, Bernabé fue a buscar a Saulo. Y hallándolo le trajo a Antioquía y se congregaron allí una semana. ¿Qué dice? Oh, un año. Hice eso intencionalmente para que se dieran cuenta que todo el tiempo que pasó Bernabé con Saulo, todavía no era Pablo, ¿eh? Sí era Pablo, pero Saulo. Entonces Bernabé estuvo allí y mucha gente, dice la Biblia, bueno, la mía dice mucha gente, y a los discípulos se le llamó, ¿qué cosa? Cristianos por primera vez en Antioquía. Recuerda, estaba empezando el movimiento de la iglesia, estaba formándose muchas personas y le decían los del camino, los seguidores de Jesús, los de... Pero ahora, cuando Bernabé y Saulo estaban en Antioquía y discipulando a mucha gente, empezaron a decirle, ¿se parecen a Cristo? Es la frase en el griego, son cristicos. Entonces, qué lindo que en el proceso tú y yo nos parezcamos más al Señor. Podamos parecernos. Y yo sé que nos cuesta, nos va a costar y amar a otros y negarse y tantas cosas que en la práctica diaria tenemos que hacer, pero tenemos que parecernos más al Señor. Esa es la meta. ¿Dice amén? Ahora dice aquí capítulo 12, verso 25, y Bernabé y Saulo, Hechos 12, 25, dice, Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan. Ya no eran dos, ahora eran ¿cuántos? 3. Y quiero recordarle que estaba Bernabé, que no era un apóstol, era un hermano de la iglesia, pero estaba preparando a Saulo, que parece que el Señor lo está capacitando para hacer algo diferente también. Ahora cuando regresan a Jerusalén, ¿cuánto tiempo después? Un año después se llevaron ¿a quién? A Juan. ¿Qué quería hacer Bernabé y Saulo con Juan? ¿Qué quería? Discipular. Entonces, quiero que pienses a quién estoy ayudando, y si ya estás ayudando a alguien y ustedes ahí conocen bien, puedan decir, ¿a quién vamos a ayudar ahora? No te puedes quedar con lo que tienes, ¿ok? En el proceso tú vas a ser ayudado, pero en lo que estás siendo ayudado, ¿qué vas a hacer? Ayudar a otro. Es recibir y dar. Porque todo lo que recibes y lo plantas, ¿verdad? Eso va a crecer también. Entonces es muy importante recibir y dar. Entonces, quiero que vayan al capítulo 13, versículo 1, y es cuando ahora cambia algo interesante aquí. Dice, había entonces en la iglesia en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, y menciona Lucas a Bernabé como primero porque parece que era el líder de todo el grupo aquel. Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio de Cirene, Manaén, y el que había criado junto a Herodes el tetrarca. Y Lucas pone a Saulo aquí de último, porque todavía parece que no, bueno, el proceso es natural también, pero Bernabé estaba allí y ven el nombre de Saulo al final. Ministrando ellos y ayunando, ministrando al Señor y ayunando, el Espíritu dijo, ¿apartarme a quién? Bernabé y, ven el orden gramatical, Bernabé y Saulo, porque Bernabé era el maestro, Saulo estaba aprendiendo, aunque estaban haciendo el liderazgo juntos, ¿verdad? Así que todos hemos sido apartados para el ministerio. Algunos creen que, bueno, el ministerio es del pastor Juan, que el Señor lo haga y lo ayude. No, todos somos ministros. Todos somos llamados a servir al Señor. Si ve 1 Corintios 15 y si ve Romanos, es decir, 1 Corintios 12, disculpe, usted ve ahí que somos un cuerpo y todos tenemos una función. ¿Sí o no? Entonces, quiero decirte, si Dios te está llamando y lo has sentido que Dios te está llamando, quiero que puedas decir, Señor, heme aquí. No diga como aquel hombre que chistosamente dijo, Señor, heme aquí, envíalo a él.
No, heme aquí, envíame a mí. Responde al llamado del Señor. Pero es importante esto. Si crees que el llamado es para algunos que fueron a seminario o que algún ministerio que se ve, la realidad es que todos hemos sido llamados. Todos hemos sido llamados. Y para recordarlo, quiero que le diga al que está a tu lado: Dios te está llamando. Dios te está llamando. Pablo comenzó a servir al Señor. Ya llevaba un año de entrenamiento, ya estaba influenciando en otros. Y Pablo fue a servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque el que no sirve, no sirve. Entonces Pablo empezó a servir. Primera, es decir, Hechos capítulo 13, verso 7 dice: y estaba con él el procónsul Sergio Paulo, varón prudente llamado, y llamando, llamó a Bernabé y a Saulo. Después, versículo 43, cambia todo. Miren el cambio como Lucas. Lucas era un hombre tremendo. Lucas era historiador y era médico, pero era un hombre de detalles. Verso 43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos, que eran nuevos creyentes piadosos, siguieron a... ¿Qué pasó con el nombre de Saulo aquí? Y ahora era Paulo. Paulo. Y a... ¿por qué no pusieron a Bernabé aquí primero, Lucas? Cambió de sitio, muy bien esa frase. Bernabé ahora, como buen maestro, está dándole lugar a Paulo. Ya no a Saulo, sino a Paulo. ¿Por qué creen ustedes que pasó esto? Porque ya había pasado como un año, tal vez 2 años, no sé bien la fecha para aquí, pero ya Bernabé está diciendo, ya él sabe lo que tiene que hacer. Ahora no es Bernabé y Saulo, ahora es Pablo y Bernabé. Entonces empieza un proceso lindo, porque el proceso lleva etapas. Y es importante que sepas en qué etapa de la vida estás. No estoy hablando de la vida en tu crecimiento físico, estoy hablando de tu proceso espiritual. Así que Pablo ahora comienza delante, y voy a ir más rapidito porque no sé el tiempo, me hacen unas señas rapidito y paro, pero Hechos capítulo 13, verso 43, entonces Pablo y Bernabé, solo le voy a leer los versículos y se los dejo de tarea. Hechos 13, 50 dice: los judíos instigando a las mujeres piadosas, distinguidas y a los principales de la ciudad, levantando persecución contra Pablo y Bernabé. Ante las cosas malas ya Pablo estaba adelante. Ya Pablo aquí empezó a sufrir un poquito, ¿verdad? Porque de nuevo, el proceso no es solamente de cosas buenas, en el proceso sufrimos. Es a través de muchas tribulaciones que entraremos en el reino de los cielos. ¿Ok? Cuando usted quiere lograr, dice que para hacer el diamante tiene que estar bajo presión. Hechos 14, 12 dice: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la pala. Así que esta ocasión está mencionando a Bernabé primero, pero Pablo el que llevaba la palabra, ya no era Bernabé. Hechos 15, 35 hasta el 41 nos cuenta allí: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra y anunciando el evangelio. 2 cosas que tenemos que hacer como iglesia. Jesús dijo, Mateo capítulo 28, verso 19, id y haced discípulos. Y el hacer discípulos lleva un proceso, ¿verdad? Pero dijo también, y enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Cuando hacemos discípulos para las nuevas personas, muy bueno, hacer los discípulos, pero también tenemos que enseñar. Así que en el proceso habrá muchos de ustedes que yo sé que lo hacen ya y otros lo harán y otros Dios los está llamando hoy, se van a levantar como maestros para ayudar a otros también, ¿ok? Para enseñar, dice que enseñaban la palabra y anunciaban el evangelio completo. Pablo tiene la voz cantante, la voz de mando en el versículo 36. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos
en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra para ver cómo están. Ya ahora no es Bernabé que le está diciendo a Pablo, vamos a ver cómo está Juan, vamos a ver cómo están los otros. Ahora Pablo le está diciendo a Bernabé, vamos. Ya Pablo está tomando un rol de liderazgo. ¿Ven el proceso conmigo? Ok. Multiplicación para más discípulos. Verso 37, Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Verso 38, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se le había apartado de ellos en Panfilia. Así que hubo aquí una discordia, no se pusieron de acuerdo. Oh, vamos a llevar a Juan Marcos. Y Pablo, no, que nos dejó embarcado allá. No, y ellos no se pusieron de acuerdo. Pero, aun cuando, qué bueno que somos diferentes y que no nos tenemos que poner de acuerdo siempre, ¿verdad? Porque Dios nos creó diferentes por eso, para complementarnos. Y cuando haya diferencia, la solución es buscar que Dios sea glorificado. ¿Ok? Entonces dice aquí, para esto Pablo también comienza un proceso. Dice que Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Así que Bernabé siguió haciendo discípulos y ahora comenzó ¿con quién? Con Marcos, el que habían llevado Juan Marcos. Ahora Pablo también comienza un nuevo proceso. Versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado a los hermanos a la gracia del Señor y pasó a Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Así que Pablo ahora con Silas comienza el proceso. Bernabé comenzó el proceso y continuó con Juan Marcos. Conclusión, tenemos que estar en el proceso. Y hemos visto este ejemplo que estoy seguro que ha sido recordar para algunos, para otros decir, wow, así fue la vida de Pablo. De ir del encuentro con el Señor a un proceso que llevó a la vida de él para hacer todo lo que vemos y leemos en la palabra del Señor, especialmente en el Nuevo Testamento, cómo Dios lo usó. Les dejo mi texto favorito. Bueno, tengo dos, pero un texto favorito tremendo sobre el discipulado. Segunda Timoteo 2:2. Segunda Timoteo 2:2. Ok, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y Pablo le dijo esto a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí, y ya ven que no está hablando ahora de Silas, está hablando de Timoteo. Pablo tuvo muchos discípulos y uno de ellos fue Timoteo. Por eso él le está dando la encomienda a Timoteo lo que había pasado en él. Lo que has oído de mí, esto es carga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pastor, ¿cuándo sé que me puedo sentir realizado, que he llegado a una meta de discipulado? Cuando hayas visto la cuarta generación. Que tú hayas ayudado a una persona y que esa persona esté ayudando a otra persona y que esa otra persona esté ayudando a otra persona. Así puedes tomar como, digo yo, vacaciones. No se toma vacaciones espirituales, ¿ok? Pero que puedas decir, wow, qué lindo ver 4 generaciones que han sido ayudadas de mi comienzo por ayudar a alguien. Porque cuando ayudas a alguien y le dices, oh, qué bueno todo, ahora ayuda a otro. Y puedes ayudar a otro. Y él puede ayudar a otro. Y así el proceso. Y muchos españoles, muchos de Barcelona, de todas nuestras naciones. Y hoy tenemos algo interesante. Algunos critican, pero wow, tremenda herramienta. ¿La tienen? ¿Tienen alguno esta herramienta? ¿Lo usan a veces? Hagan discípulos a todas las naciones. Usen las redes sociales para hacer discípulos a todas las naciones. Y este proceso, ¿se imaginan que Pablo hubiera tenido un celular? Tremendo. Entonces, hagamos discípulos y ayudemos a otras personas en el proceso. Quiero terminar con oración. Pedirle a Dios que estemos en el proceso de discipulado, que estemos creciendo, que estemos preocupándonos. A veces
nos centramos en otro, pero este primer llamado es para que te estés preocupando por tu vida. ¿Cómo está tu vida con el Señor en el proceso? De nuevo, si ya te entregaste a Cristo y no te has bautizado, dile, Pastor Juan, quiero bautizarme, quiero que me enseñe cómo y por qué tengo que bautizarme. Y si ya estás bautizado y estás en la iglesia, mire, ustedes tienen líderes tremendos. No nos conocemos del todo, pero lo que ya hemos hablado, sé que Dios lo ha dotado y tienen un gran privilegio ustedes. Escuchen a sus pastores y puedan ser capacitados para ayudar a otras personas también en el proceso de crecimiento espiritual como discípulos del Señor y puedan estar involucrados en ese proceso. Ok, si alguno no tiene a Cristo y hoy quiere comenzar el proceso como Pablo, no espere quedarse ciego 3 días, no espere una tribulación. Siempre digo, al Señor se viene o por amor o por dolor, ¿verdad? Y es bueno venir por amor. Así que si hay alguno que en esta mañana, tarde, no sé qué hora tengo ahora, pero ahí está, gracias. Es importante que puedas decir, hoy quiero venir por amor a Cristo. ¿Habrá alguna persona que nunca ha dado testimonio público y hoy quiere decir, quiero venir a Cristo? Levanta tu mano y vamos a orar por ti. Ok, todo de la familia. ¿Usted quiere entregar su vida a Cristo? Ok. Hoy, dar un testimonio, perfecto. Si hay alguno que no se ha entregado a Cristo y hoy quiere hacerlo, es importante que usted pueda decir, Señor, ven a mi corazón. Pero estoy convencido que si ya tiene su vida en Cristo, puede usted estar involucrado en el proceso de discipulado. Amén. Señor, gracias por esta oportunidad de poder compartir este proceso de Pablo, que nos sirve como ejemplo, que nos sirve, Señor, para involucrarnos en tu voluntad y en tu deseo de que no solo podamos creer, sino crecer en ti, Señor. Que podamos parecernos cada día más a ti, Señor. Gracias por esta iglesia hermosa, maravillosa, que tú has levantado en este lugar. Gracias por sus pastores. Gracias por cada líder, por cada discipulador y por el proceso que tú tienes en cada una de nuestras vidas. Te bendecimos, te honramos. Úsanos para que muchos en este año puedan conocer tu nombre, puedan conocer tu persona y también como a Juan, como a Silas, puedan, Señor, comenzar a ser discipulados para que puedan crecer en Cristo Jesús. Bendigo tu nombre, a ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho, es mi deseo y oración. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Bendiciones.